Hola. Bueno, sabes que normalmente no suelo hablar. Siempre me gusta poner subtítulos y que disfrutes de los vídeos con lo que digo por escrito. Pero esta semana ha sido una semana, no sé si llamarla especial, diferente. Una semana en la que han cambiado muchas cosas y que tengo que gestionar. Pero si algo he aprendido a lo largo de los años y por otras cosas que te van sucediendo en la vida, es que tienes que seguir con las rutinas, sobrevenga lo que sobrevenga. Yo he seguido yendo a entrenar, puesto que eso es salud para mí y es lo más importante que tengo que mantener. He intentado dar paseos, no muy largos porque un día nieva, otro día llueve. Es invierno, claro. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, guardando mi privacidad, pues es verdad que no es que tengas planes en la vida, sino que llevas una vida de rutinas, como yo, una vida normal, solo me dedico a mis cosas sencillas, como es el entrenamiento, cocinar, ir a la compra, salir alguna vez con las amigas, cuando puedes, a disfrutar de un aperitivo. Pero de repente, pues, no sé yo si la vida de cada uno de nosotros depende solo de nosotros. Yo creo que a veces no. Entonces, pues hay a veces que personas o instituciones deciden por ti y te cambian las circunstancias y tú tienes que intentar luchar porque las cosas vuelvan a ser tan sencillas y tranquilas como eran hasta ahora. Me toca luchar un poco y quizás cuando eres más joven te cuesta menos pasar de una situación a otra. Yo nunca pienso en mi edad tampoco, porque creo que la edad es una actitud y solo debería de importarle a las hormonas. Pero es verdad que cuentas con menos posibilidades si, por ejemplo, pierdes un trabajo a la hora de volver a entrar en el circuito. Es difícil, no hay nada imposible. Y en estos momentos, lo que sí te puedo decir es que lo que se limpia bastante es la agenda. Porque aunque solo quieras hablar, para escucharte a ti mismo en voz alta y darte cuenta de lo que está pasando, pues de repente no hay muchas personas que quieran escuchar, porque saber escuchar pues probablemente no sabemos ninguno dependiendo de las circunstancias, pero querer escuchar es importante. Así que el blog de esta semana es muy sencillo porque he tenido momentos que no me apetecía nada grabar porque tampoco estaba en disposición de querer hacer más que iniciar esa lucha para volver a conseguir que mi vida sea tranquila y rutinaria. De lo que sí estoy segura es que con ayuda o sin ayuda tengo que conseguirlo y lo voy a conseguir. Tengo que luchar por ello.
Siempre piensas que hay personas que están peores que tú, pero cada uno tiene que luchar a veces en su pequeño mundo y sacar lo suyo adelante. Y darse cuenta que sí, que hay personas que lo están pasando mucho peor, pero ninguno conocemos las circunstancias ni las posibilidades que esas personas pueden tener de salir de lo que están pasando. Hay que ser un poco egoísta en estos momentos y centrarte en ti. Son días de mucha lluvia. Bueno, yo voy a mantener mi trabajo con este contenido porque es lo que me gusta. Para mí, para sentirme yo bien, y me hace olvidarme de muchas más cosas durante unos minutos. Así que espero no haberte asustado y simplemente quería compartir contigo que soy una persona muy corriente, muy sencilla, que no es simple, que lucha como seguro tú tendrás tus luchas. Espero que vuelva y que podamos seguir compartiendo momentos mejores y peores, pero así es la vida. Gracias por estar ahí.